Esta es su emisión de su noticiero ProMar. Tengan todos muy buenas tardes y sean bienvenidos a la emisión vespertina de su noticiero ProMar. Quien tiene el gusto de acompañarlos en esta oportunidad, Carlos Sardazaer. El día de hoy, en medio de un ambiente político y social bastante complicado, si se quiere decir así, desde ambos bandos políticos presentes en nuestro país, desde muy temprano en Venezuela se empezó a correr una imagen en donde gran parte también de la cúpula de la oposición venezolana estaba respaldada en el presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, junto a la figura política de Leopoldo López. En la base aérea de La Carlota iniciaba lo que parecía ser un movimiento de la oposición venezolana para poder avanzar hacia ese cese de la usurpación que ha sido el principal discurso que mantiene la oposición venezolana durante estos últimos días, inclusive manteniendo la fuerza de este martes 30 de abril, la figura de Leopoldo López, una vez teniendo en cuenta que hasta por lo menos la madrugada de este martes se mantenía en arresto domiciliario, parte también desde hace muchos años privado de libertad, se da esta liberación por parte, según la dirigencia opositora comandada por el presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, hacia lo que es esta liberación también por estas fuerzas militares que poco a poco se fueron deliberando durante el paso del día. Una Caracas también que estuvo enfrentada en gran parte de este día martes en ambos bandos, tanto de la oposición venezolana que hacía el llamado a la calle, a poder ser parte de ese movimiento de Operación de Libertad que ha mantenido movimiento político de nuestro país, y en la contraparte teníamos en el factor oficial a un Diosdado Cabello llamando al pueblo a Miraflores a defender el poder político de Nicolás Maduro en Venezuela. Ambos bandos se podían enfrentar manteniendo un mismo discurso: apoyen la causa que mantenemos cada uno en el país o en Venezuela. La figura de Leopoldo López ha sido quizás una de las más comunes y de las más resaltantes durante gran parte también de este martes, porque Leopoldo López, el líder político de Voluntad Popular, informaba que había sido liberado por efectivos militares que lo habían trasladado desde su casa hasta la base aérea de La Carlota, donde se encuentra con el presidente Juan Guaidó, que estuvo acompañado por un grupo de militares sosteniendo eso que él pudo caracterizar o formalizar como el inicio del fin de la usurpación. Con un todos a la calle, policías, militares, jueces, fiscales, la convocatoria es mundial. En este momento, el cese de la usurpación, todos tienen que salir a la calle, así lo especificaba Juan Guaidó. Un periodista incluso vio cómo la fuerza de seguridad podían disparar gases lacrimógenos contra Guaidó, alrededor de 70 hombres armados, incluso durante gran parte del día y en parte también de estas manifestaciones que se vivían en Caracas y en el interior del país. Se hacían notar cómo estas fuerzas de seguridad del Estado, respaldadas bajo la figura de Juan Guaidó, entraban incluso hasta en la defensa de estos mismos venezolanos. Hubo enfrentamientos entre colectivos y fuerzas de seguridad, o los llamados colectivos por parte de las fuerzas de la oposición venezolana, y veíamos también cómo era común, o veíamos cómo era tradición durante todo este día, ver cómo habían dos bandos de las fuerzas de seguridad: los que estaban respaldando al presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, y los que estaban respaldando al presidente Nicolás Maduro. Unos que incluso hicieron alusión o pudieron hacer costumbre durante el día poder tener alguna bandana azul o color azul o morado, en el que determinaban que estaban apoyando a la figura de Juan Guaidó. Hasta este momento la figura del presidente Nicolás Maduro no daba parte de lo que era en su reporte hacia lo que es la presencia de esta figura política de la oposición, y el presidente Nicolás Maduro aseguraba a las 9 de la mañana en su cuenta de Twitter que los comandantes de todas las redes y SOI del país le manifestaron total lealtad al pueblo, la Constitución y la patria. Agregaba también a través de las redes sociales que llamaba a la máxima movilización popular para poder asegurar lo que era la victoria de la paz. Al menos hasta las 11 de la mañana, y ya en capital, con una ciudad de Caracas caldeada de ánimos de ambos bandos de la política venezolana, se hacía lo que era entonces el pronunciamiento para apoyar la movilización encabezada por Juan Guaidó, que iniciaba precisamente con ese video a través de las redes sociales con la figura de Leopoldo López al fondo de Juan Guaidó, haciendo el llamado a la calle, respaldado por algunos países como el Reino Unido, Perú, Panamá, Costa Rica, Chile, España, Colombia, Estados Unidos, Francia, Brasil y Alemania. Hacían también ese acompañamiento
internacional al llamado de Juan Guaidó a las calles a ser parte de lo que él llamaba el inicio del fin de la usurpación. Parte de ello también, entre los pronunciamientos que destacaban, teníamos por lo menos al presidente de Chile, Sebastián Piñera, quien aseguraba textualmente: reiteramos nuestro total apoyo a Juan Guaidó y a la democracia en Venezuela. Se fue dando parte del día, parte de este martes 30 de abril, el que también era el preludio hacia lo que era esta convocatoria que hacía la oposición venezolana para este 1 de mayo, y se daba también parte de lo que era el reporte de heridos en todo el país. Los militares siguen del lado del gobierno, afirmaba un portavoz de la embajada rusa en Venezuela, quienes también fungían como ese apoyo del factor oficialista en nuestro país o del factor de apoyo hacia Nicolás Maduro, respaldando parte de lo que era la figura del gobierno venezolano. Aseguraban que la situación en general es tranquila y que ninguno de los ciudadanos había sido herido. El comandante estratégico operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, el almirante en jefe Remigio Ceballos, aseguraba que los efectivos bajo su mando estaban venciendo contra un minúsculo grupo de desorientados y engañados, refiriéndose a esas fuerzas de seguridad que acompañaban a Leopoldo López y a Juan Guaidó hasta esa movilización que podía colmar parte de las calles de Caracas, y donde ellos, incluso luego de estar concentrados en esa base aérea de La Carlota, empezaron a llamar a las distintas concentraciones, incluso hacia el sector de Altamira, y fueron desviándose poco a poco hacia el oeste de Caracas para ser parte también de esa movilización popular que era encabezada por estos dos factores de la política. Los enfrentamientos en La Carlota se mantenían pasadas las 11 de la mañana. Funcionarios de la Guardia Nacional disparaban bombas lacrimógenas y perdigones mientras ciudadanos protestaban y les devolvían las bombas en la autopista Francisco Fajardo. Protestas se registraron también este martes de abril en Caracas y las regiones del país. En la capital había manifestaciones en La Candelaria, El Paraíso, La California, Los Cortijos, Caricuao, Los Dos Caminos y Altamira. En el interior del país se podían notar protestas, al menos en el estado de Lara, Nueva Esparta, Anzoátegui, Aragua, Miranda, Maturín, el estado Zulia, en Carabobo, Apure, Barinas, Portuguesa, Guárico y Delta Macuro. En el caso específico del estado de Lara habían distintos focos de protesta. Incluso el llamado de la oposición venezolana era para la avenida Venezuela con calle 22, que incluso durante horas de la tarde, a través de las redes sociales y también de distintos factores que daban parte de lo que era la situación en el sitio, hacían entrever también lo que era la presencia de las fuerzas de seguridad, que también se vieron durante parte de la mañana en la avenida Lara con Leones, que era otro de los puntos o focos de protesta en el territorio del municipio Iribarren, en nuestro estado de Lara, en el municipio palavecino. También gracias al recorrido que realizaba el equipo de prensa de Promar Televisión, se hacía parte de lo que era los focos de protesta en el municipio palavecino. En parte también de las informaciones que corrían durante este martes, el presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, Diosdado Cabello, puntualizaba muy temprano, incluso luego de ese anuncio que realizaba Juan Guaidó, el presidente de la Asamblea Nacional, que desde Miraflores seguía el mando de Nicolás Maduro. Una victoria popular de nuestro pueblo en batalla. Veníamos alertando desde hace días el hermano presidente Nicolás Maduro, el Partido Socialista Unido de Venezuela, el gran polo patriótico, los movimientos sociales, el pueblo en la calle venía sintiendo de lo que era capaz la derecha venezolana. Y hoy, en la madrugada, bien temprano, un grupo de traidores a la patria, un grupo de vendidos al imperialismo norteamericano, han dado un paso en retroceso enorme para nuestra patria. Dicen ellos, y hoy estoy seguro que escucharemos sus explicaciones y sus lloriqueos, que es porque ellos iban a arreglar el país. Como que este pueblo necesita que venga alguien a arreglar las cosas del pueblo. Como que este pueblo no está claro que hemos llegado a la situación que estamos por culpa del imperialismo norteamericano y por culpa de los lacayos que tienen aquí en Venezuela. Pero queridos hermanos, queridas hermanas, debemos hoy arrancar y mantenernos en vigilia aquí en el Palacio. Ellos dicen que vienen para el Palacio.
Y en este sentido, la vicepresidenta Delcy Rodríguez aseveró que no permitirán ningún intento de desestabilización en el país tras los hechos irregulares registrados este martes. Además, llamó a los ciudadanos a dirigirse al Palacio de Miraflores en defensa de la paz. Nicolás Maduro, los trabajadores de Guayana, de las empresas básicas. Estamos en el portón 1 de Sidor, con todos sus trabajadores, sus trabajadoras que salen en este momento a Caracas, a la defensa de la paz, a la defensa de la tranquilidad, a decirle, presidente Nicolás Maduro, ningún traidor, ninguna derecha fascista, imperio alguno podrá con esta fuerza invencible de los trabajadores de Venezuela. Aquí va el pueblo trabajador a encontrarse con el pueblo militar. Hoy, cuando amanecimos con esa triste noticia de un grupo minoritario de traidores, debe saber la comunidad internacional que Venezuela está en paz, Venezuela está en tranquilidad, sus unidades militares están bajo la orden y subordinados a su comandante en jefe, el presidente Nicolás Maduro. Y aquí estamos, derrotando. Deben los gobiernos satélites de Washington, deben demarcarse definitivamente del golpismo, deben acabar con esos llamados a que nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana se levante. Aquí están los soldados de la patria hablándole muy claro al mundo. El mensaje es claro, no se equivoquen con Venezuela, le hemos derrotado todos los golpes de Estado, el golpe eléctrico con las manos de nuestros trabajadores y nuevamente los vamos a derrotar. En cualquier circunstancia Venezuela va a resistir. Es un mensaje que definitivamente los poderes imperiales tienen que tener en cuenta, tienen que saber que Venezuela jamás se va a doblegar. Así que, presidente, aquí va la fuerza laboral de Guayana a encontrarse con los petroleros, con los trabajadores de la educación, de la salud, con los trabajadores de la administración pública, a decirle, presidente Nicolás Maduro, presidente trabajador, presidente obrero, aquí están tus compañeros de clase diciéndole al mundo, Venezuela no se rinde, Venezuela se respeta. Y con estas informaciones cumplimos con nuestra primera pausa comercial. Al regreso, seguimos con más de la emisión vespertina de su noticiero Promar. Estamos de regreso con más de la emisión vespertina de su noticiero Promar y a ahora es momento de seguir con parte también de las informaciones que se dan a través de los distintos portales de web, porque no solamente se ha dado la repercusión en nuestro país, sino que ha tomado en cuenta o ha generado también consecuencias en factor político-social que se vive en Venezuela fuera de nuestras latitudes, y uno de ellos por supuesto ha sido la presencia o esa figura de Estados Unidos que ha sido uno de los principales aliados del lado al menos del presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, y el presidente de este país norteamericano, Donald Trump, afirmó que sigue muy de cerca la situación en Venezuela. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, escribió la tarde de este martes que está monitoreando la situación de Venezuela muy de cerca a raíz de los hechos ocurridos en la madrugada de este martes. En su cuenta en Twitter, Trump aseguró que Estados Unidos está con el pueblo de Venezuela y su libertad. La figura de Donald Trump, al menos en los últimos meses, desde las últimas semanas, ha sido una de las más determinantes en rumbo hacia lo que sería el apoyo que mantiene Juan Guaidó, el presidente de la Asamblea Nacional, como figura política de la oposición venezolana, algo que si se ve en la contraparte ha sido quizás la figura que mantienen países como China o como en la misma Rusia dentro del factor oficialista de nuestro país. Esto también como parte de las declaraciones o las mismas reacciones que mantiene el gobierno norteamericano con la situación de Venezuela. Esto también se sumó a lo que había sido también las declaraciones de John Bolton, que dio durante parte también de este martes, y distintos factores de ese gobierno americano o de la política americana. Otro también de los portales que también determinan parte del desarrollo de este día martes es que despliegan equipos de seguridad para proteger las instalaciones de PDVSA. El presidente de PDVSA, Manuel Quevedo, informó que desplegarán un equipo para garantizar la seguridad física de las instalaciones de la industria petrolera. Textualmente indicó, vamos a desplegar de inmediato los cuerpos combatientes en toda la industria petrolera, petroquímica y gasífera, todos activados en la protección de las instalaciones físicas, trabajo y seguridad. Quevedo pidió que todas las personas que atenten contra la industria y cualquier acto que ponga en riesgo la vida de los trabajadores petroleros sean sancionados de acuerdo a lo que estipulan las leyes. Todo aquel que ponga en riesgo el funcionamiento y la operatividad de PDVSA debe ser puesto a la orden de los tribunales
Así lo dijo en Quevedo durante una conferencia que mantiene con las áreas operacionales de PDVSA. El también ministro del Petróleo rechazó las acciones que han llevado a cabo la oposición venezolana este martes. Se hizo un llamado a la sociedad de mantener la calma y la conciencia porque aquí, textualmente indicaba, lo que está en juego es el país. Manuel Quevedo aseguró que los responsables del intento del golpe de Estado contra el presidente Nicolás Maduro son los mismos que promovieron los actos violentos en los años 2014, 2017 y 2018. Esta misma acción política y social que se pudo determinar durante este martes también hacía parte de lo que eran algunos factores públicos en la ciudad capital. Por lo menos, si vamos al caso del Ministerio del Trabajo, se denunciaba a través de las redes sociales la presencia de lo que la oposición venezolana puede denominar como los colectivos que incluso se veían enfrentados contra fuerzas de seguridad de la policía del Estado Miranda, y esto hacía ver ese factor distinto a lo que eran las demás en presencias o las anteriores protestas que se hacían en la capital venezolana. También el metro de Caracas estuvo fuera de funcionamiento durante este martes, algo que también fue determinado a través de las redes sociales. Esto también como parte de esas mismas reacciones y consecuencias de lo que inició muy temprano en la capital venezolana y que fue creando esta ola de consecuencias en todo el interior del país. Por último, en los portales tenemos que hablar también del ministro de Interior, Justicia y Paz, Néstor Reverol, quien condenó las acciones para desestabilizar la paz de la patria. Néstor Reverol rechazó el intento de golpe de Estado contra el gobierno y ratificó su compromiso en defensa de la tranquilidad de los venezolanos. A través de su Twitter, abogó por la unión de los ciudadanos para derrocar este nuevo zarapazo contra la democracia, como él lo determinaba textualmente. Además, a través del Twitter, dijo: es la hora de la defensa irrestricta de la patria y de la lealtad absoluta a la Constitución. Reverol extendió un llamado a la conciencia, unidad y la organización para derrocar el ataque a la paz social. Fueron parte de las reacciones a través de las redes sociales, que incluso inició muy temprano con el presidente de la Asamblea Nacional Constituyente y primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello, en donde fue parte también de la ola de reacciones por parte del oficialismo venezolano, Delcy Rodríguez. Luego se sumó también a través de las redes sociales y se fueron dando esta ola de consecuencias. Y hablando precisamente de las redes sociales, vamos a ver parte también de los tweets que fueron puestos durante este día martes. Iniciamos con el del presidente Nicolás Maduro, y a través de su cuenta @Nicolás Maduro decía: nervios de acero. He conversado con los comandantes de todas las redes y SODI del país, quienes me han manifestado su total lealtad al pueblo, a la Constitución y a la patria. Llamo a la máxima movilización popular para asegurar la victoria de la paz. Venceremos. Hasta los momentos es la única reacción que se ha tenido del presidente, al menos esto lo hizo muchísimo más temprano. No ha tenido una postura física, o al menos no ha dado sus declaraciones oficiales sobre lo que fueron los actos o sobre esta postura que dio la oposición venezolana durante este martes, más allá de las redes sociales. Esta fue la reacción del presidente Nicolás Maduro. El foro penal fue en la organización no gubernamental, fue también parte de las reacciones que se tuvieron durante el día de hoy, porque como ya se había comunicado, no se había tenido solamente en focos de protesta en la capital venezolana, sino que en el interior del país habían distintos focos de protesta en distintos sectores. A las 2 de la tarde el foro penal ha verificado 11 arrestos por protestas que se llevan a cabo el día de hoy. 2 en Carabobo, 2 en el estado de Lara, 2 en el estado Táchira y 5 en el estado Zulia. A través también de su director, hacían parte también de lo que era ese recorrido hasta, insisto, las 2 de la tarde, que había sido en este reporte de esta organización no gubernamental, para dar dar ese análisis completo hasta ese momento de lo que eran los detenidos, haciendo hincapié en esos 2 que hace mención en el estado de Lara, que como ya también les podía ratificar durante parte de este análisis que se ha dado de este día martes, fueron distintos los focos de protesta en nuestro sector larense, que específicamente en Barquisimeto y Caudare. Otra de las reacciones a través de las redes sociales, hablábamos de Néstor Reverol, el ministro del Poder, el ministro de Interior, Justicia y Paz, hacía primero la mención al rechazo de las acciones golpistas que pretenden desestabilizar la paz de la patria. Hoy más que nunca ratificamos nuestro compromiso en garantizar la tranquilidad del pueblo venezolano. Este tuit, como ven, fue publicado a las 10:42 de la mañana. En esos momentos ya incluso iba más de 4 horas de lo que había sido el inicio de ese llamado que hacía el presidente de la Asamblea, Juan Guaidó,
hacia lo que era el que él denominaba como el inicio del fin de la usurpación, en donde hacía presencia con Leopoldo López muy temprano en la base aérea de La Carlota. Otro de las reacciones, y también ya hablando de este ámbito internacional, como ya les hacía mención, John Bolton también había dado su postura. A través de las redes sociales se pudo determinar, los venezolanos demuestran que la ruta hacia la democracia es irreversible. Los militares de Venezuela tienen la opción, 2 puntos, y decía, acoger la democracia, proteger ciudadanos y la Asamblea Nacional elegida. Parte de la reacción también desde los Estados Unidos en parte de las figuras políticas. En estos momentos vamos a escuchar en vivo declaraciones que ofrece el fiscal general de la República, Derek William Saab, al canal del Estado venezolano de televisión. Señalo que este cúmulo de hechos que hemos venido observando hará y tendrá la consecuencia, obviamente, en tiempo real de nuestra institución soberana, independiente y totalmente afecta a la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y al único jefe de Estado legítimo electo en mayo del año 2018, presidente Nicolás Maduro, para mantener la paz de la República, que en este momento es sagrada. Saab también expresó Parte que de las declaraciones que ofrecía el fiscal general de la República, Derek William Saab, se trataría de la segunda vez que puede dar sus palabras a través del canal del Estado venezolano de televisión, en donde él mismo ha también condenado parte de las acciones que hacía la oposición venezolana. Y en parte también del recorrido que hacía nuestro equipo de prensa durante todo el día en martes, podemos comentar que gran parte de los comercios decidieron bajar sus Santa Marías, habían algunos abiertos, sin embargo, había mucha tranquilidad y silencio en las calles de Barquisimeto. En parte también el municipio palavecino mantenía en la misma condición, mucha tranquilidad en las calles, sobre todo en los comercios que mantenían sus Santa Marías abajo, decidieron no laborar, también tomando en cuenta lo que va a ser este 1 de mayo, el llamado, o esperar lo que va a ser la siguiente plan de acción en que va a determinar la oposición venezolana, tomando en cuenta el que ya pudo especificar el sector oficialista, encomendado por Nicolás Maduro, en donde ya hacían el llamado a las calles, a la ciudad de Caracas para este miércoles 1 de mayo. Aprovecho para agradecer a todo el equipo de prensa de Promar Televisión, a nuestras periodistas que desde muy temprano pudieron ser parte de este recorrido y poder ser parte de la información para que ustedes puedan también sumarse a este llamado de la noticia. Y de esta manera nosotros cumplimos con otra pausa comercial. Al regreso conversaré con el político Dorian González en parte de lo que es el análisis también de todo lo que se ha dado desde muy temprano en nuestra Venezuela. Estamos de vuelta con más de la emisión vespertina de su noticiero Promar, y a esta hora, como ya les hacía mención previamente, vamos ya a hacer un análisis profundo de lo que ha sido la situación que desde muy temprano se ha dado en nuestro país. Para ello voy a conversar con el politólogo Dorian González. Dorian, bienvenido a Promar Televisión una vez más, como siempre en medio de estas situaciones políticas sociales que se dan en nuestro país. A diferencia de, bueno, como ya se ha sido mención, se inició muy temprano, a las 6 de la mañana, con 2 figuras políticas. Una que ya se ha hecho costumbre, al menos desde el pasado 23 de enero, el presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, pero esta vez junto a Leopoldo López, que al menos hasta el común denominador de las personas sabían que estaba en arresto domiciliario, y aparece en la base aérea de La Carlota junto a Juan Guaidó. Bueno, gracias por la invitación y buenas tardes a todos los que nos ven. Sí, en primer momento, el símbolo más grande con el que arranca este proceso en horas de la mañana, pues tiene que ver con esa figura de Leopoldo López allí, porque eso daba cuenta de organismos de seguridad vinculados a este movimiento de la Operación Libertad. Hasta ese punto, solamente el discurso de Juan Guaidó llamando a los venezolanos de nuevo a las calles a protestar, pero la figura de Leopoldo López allí pues mandaba un mensaje, ¿no? Y cuando lo entrevistan algunos minutos más tarde, pues hace una declaración diciendo que los custodios están con ellos en ese momento. Entonces, bueno, eso habla de los organismos de seguridad y la situación que puede estar desencadenándose o desenvolviéndose en los organismos de seguridad, que no dista mucho, digamos, en términos estratégicos, no dista mucho del comportamiento que ha tenido políticamente, por lo menos Juan Guaidó, desde el 22 de febrero, desde el momento que intentaron traer la ayuda humanitaria desde las fronteras con Colombia. Es decir, donde han habido pequeños desprendimientos de fuerzas militares. Ciertamente no hay el grado de efectividad que gran parte de la opinión pública o muchas personas pueden aspirar,
pero es una estrategia que viene consolidándose en el tiempo y tiene un enfoque bien dirigido, y es a intentar fracturar de forma importante el componente militar, que sirve de soporte a los intereses de permanencia de la coalición política y militar que sostiene a Nicolás Maduro en el poder. Pero ahora se da esta situación o este escenario en donde, claro, vemos cómo la presencia de los efectivos de seguridad están junto a estas dos figuras políticas de la oposición venezolana, pero más allá de ese discurso pudo quizás ser un eclipse esta imagen de Leopoldo López en libertad hacia lo que podía ser ese movimiento de la oposición venezolana que iniciaba, o como decía Juan Guaidó, a lo que él caracterizaba como el inicio del fin de la usurpación. Si lo vemos en el espectro completo, oposición chavismo, la figura de Leopoldo López para la oposición política puede significar una carga simbólica positiva, pero para para el constructo social y político que conocemos como chavismo, la figura de Leopoldo López no es muy apreciable, indistintamente de las buenas o malas intenciones que pueda tener en este momento los hechos que estamos viendo. Leopoldo López no es una figura atractiva para los sectores del chavismo, producto de todo el devenir político desde 2002 por lo menos para acá, que es donde ha tenido mucho más dinámica al punto de estar en la situación que está actualmente. La figura de Juan Guaidó hoy es la que reúne las mejores cualidades ante la opinión pública, alrededor de un 57% de aceptación. Las expectativas políticas y emocionales están centradas hoy más en Juan Guaidó. Podemos pensar que este fue un mensaje para tratar de aglutinar el espectro opositor, que es altamente diverso, porque incluso se compone de diversas expectativas. Es decir, hay sectores que manifiestan tener mejores consideraciones con Guaidó más Alup más Stalin González, pero hay personas que manifiestan que es Guaidó más alguien del Partido Social Cristiano Copey más alguien de Avanzada Progresista. Es decir, en la composición variopinta incluso también aparece Guaidó junto a María Corina Machado, pero lo que existe en la opinión pública opositora es que el principal referente es Guaidó, indistintamente del mixer que acompañe con respecto de las de otras figuras políticas. Y tomando en cuenta entonces esa línea de trabajo que mantuvieron para este martes 30 de abril, sorpresivo de por sí, porque no había sido la misma línea de protesta que habían mantenido previamente, incluso la que mantenían para este 1 de mayo, de hacer con días previos un llamado a la calle, un punto de concentración. Muy temprano los dos aparecen en la base aérea de La Carlota, hacen el llamado a la gente a que salga a las calles, pero horas pasadas o luego también de un trayecto que cumplen estas dos figuras políticas junto a la gran masa de la oposición venezolana, se corre entonces la información de Leopoldo López ya como huésped en la embajada de Chile. ¿Qué se pretendió generar también con esta imagen de Leopoldo López en libertad, pero que ahora lo vemos como huésped dentro de esta embajada o dentro de esta residencia de la embajada chilena? Mira, hay varias consideraciones que hacer al respecto. La primera es, ya la hicimos con respecto de lo que se quería transmitir para los sectores de oposición. Las segundas y terceras lecturas devienen de cómo se desenvolvieron los hechos. La declaración de John Bolton es bastante... Primero, la declaración de Vecchio, quien asiste o representa a Juan Guaidó ante el gobierno norteamericano, hacía énfasis en la necesidad del cese de la usurpación para convocar a elecciones. Y eso dice mucho del componente actual en lo que se refiere a la construcción de capacidades que Juan Guaidó ha venido reiterando más en su discurso. Repito, es decir, en función de la estrategia, esta es una estrategia que no tiene las características a las que estamos acostumbrados los venezolanos cuando suponemos una transición de gobierno de facto, sobre la base del poder absoluto, de la fuerza. Esta estrategia parece que se construye un poco más sobre la base de las expectativas civiles, buscando que la presión popular logre hacer el match necesario con los sectores militares y generar una fractura importante dentro de la coalición social y política que conocemos como chavismo. Sí, por eso ha sido secuencial. Por eso hasta este punto no hemos visto un desenlace como a lo mejor se expresa la opinión pública en redes sociales, pero no ha dejado de activarse, no ha dejado de correr la estrategia. Estas declaraciones de Vecchio apuntan a ese liderazgo relativo que ha venido construyendo Juan Guaidó, y quiero precisar el término relativo para que no se malentienda en este contexto. El liderazgo relativo es el liderazgo soft, el liderazgo que aglutina, que amalgama,
que va construyendo capacidades, como lo ha venido diciendo Juan Guaidó, y que tiene capacidades fuera del territorio nacional, pero que dentro ha venido, digamos, poco a poco construyendo aliados dentro del espacio institucional de la Fuerza Armada, y hoy también lo pudimos ver. Además, la declaración de John Bolton deja abierto otro espectro, es decir, nombra directamente a personas muy importantes dentro de la coalición de poder que representa a Nicolás Maduro, nombra al presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Michael Moreno, nombra al ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López, y a quien hoy dirige el Servicio de Inteligencia Militar en Venezuela. Es decir, 3 personas que, según las declaraciones de John Bolton, estaban en conversaciones para buscar una salida alternativa pacífica, que así fue como inició hoy este movimiento, es decir, civiles junto a militares haciendo llamados a otros civiles y haciendo llamados fundamentalmente, a mi modo de entender, a los jefes de las REDI y de la SODI, quienes son las cadenas de mando intermedia en el constructo institucional y de capacidad coercitiva que ha construido el proceso, porque esto antes no existía una REDI, no existía una SODI, esto lo construyeron con el ánimo de tener órganos intermedios de articulación, a lo mejor para escenarios de este tipo, o a lo mejor para otra articulación, pero sirven en este momento. Lo que hemos visto en el devenir es que los esfuerzos se concentraron, o decir, esos nuevos desprendimientos importantes de algunos comandantes, pocos, pero se dieron en Caracas, pero no se generó esa espiral que se ha venido apostando desde el 22 de febrero hasta este momento, pero que sigue continuando, que es una espiral que es lenta, pero que sigue operando. Una de las cosas que llama poderosamente la atención es que hasta ahora el presidente de la República no se ha manifestado, más bien han sido las figuras políticas quienes se han encargado de la línea comunicacional, de la construcción social y política que conocemos como chavismo, y esto dice lo que el país está viviendo en este momento: tensión e incertidumbre, tanto de un lado como del otro. Porque en este punto, es decir, en resumen, lo que podemos en síntesis decir que es en este punto el país no es viable para nadie. El país no es viable ni para el chavismo, el país no es viable para la oposición. En el escenario de tensión e incertidumbre, donde emociones asociadas al miedo y a la rabia pareciera que es el catalizador sobre la base del cual nos estamos relacionando, mira, no se puede ni construir patria, tomando como punto de partida la línea comunicacional del oficialismo, y tampoco se puede construir país, tomando como base la línea comunicacional opositora. Es decir, estas dicotomías de negros versus blancos, de ricos versus pobres, de patriotas versus apátridas, que básicamente han sido los constructos de la línea oficial, pues también le generan incertidumbre al establishment político en todo su espectro, desde el chavismo más radical hasta la oposición más radical. Y tomando en cuenta entonces esas posturas, porque analizando ya esto que hacíamos de la oposición venezolana con estas 2 figuras, uno Juan Guaidó, que como tú hacías mención, es la mayor figura política de la oposición actualmente, la figura de Leopoldo López pasa a un segundo plano, incluso tomando en cuenta esa salida de arresto domiciliario y poder anclarse ahora como huésped en esta embajada chilena. Pero si nos vamos ahora al sector oficial, hablabas también de lo que era la postura del presidente Nicolás Maduro, que hasta los momentos no ha dado alguna declaración, al menos en viva voz, sobre lo que es su postura sobre las acciones de este martes. Muy temprano, el primero en reaccionar, incluso a través de las redes sociales y haciendo el llamado a la defensa del Palacio de Miraflores, era Diosdado Cabello. Poco a poco se fueron sumando las distintas versiones en la vicepresidenta Delcy Rodríguez, el mismo ministro Néstor Reverol, y Nicolás Maduro hace mención a esos 2 factores de la seguridad venezolana a la que tú también haces ese análisis, las REDI y las SODI, esos poderes internos que mantienen la seguridad en cada una de las regiones. Sí, que son estratégicos para los intereses de sostenibilidad del poder de la coalición que representa hoy Maduro. ¿Qué tan importante fue entonces la determinación también de la cúpula de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana para poder suministrar esa seguridad o estabilidad al gobierno de Nicolás Maduro? Mira, hasta ahora lo que hemos visto son discursos. En el plano de las acciones no hemos visto, por ejemplo, lo que vimos en el 2016 y en el 2017, que la capacidad institucional en la cara de las Fuerzas Armadas se desplegó por todo el país con el ánimo de reducir hasta su mínima expresión la intención del proceso revocatorio. Eso no lo vimos hoy. Es decir, las Fuerzas Armadas hoy no actuaron como hemos visto en
como vimos en ocasiones anteriores. Dentro de los dos constructos, que la línea comunicacional del oficialismo es más estructurada por lineamientos políticos, y desde enero hemos visto que en temas estrictamente de articulación política, Nicolás Maduro, evaluando las métricas, hemos visto que ha retrocedido un poco con respecto de Cabello. Y dentro de las líneas institucionales han venido ganando espacio figuras como Jorge Rodríguez, como Delcy Rodríguez, incluso como el canciller Arreaza, porque estas figuras logran hasta cierto punto subvertir las matrices de opinión de la oposición. Es decir, son figuras altamente corrosivas para el espectro opositor, y en función de eso pues son herramientas útiles para la coalición de poder que representa Nicolás Maduro. Políticamente hablando, ha sido Diosdado Cabello el que viene ganando, por lo menos en las métricas de redes sociales, incluso en minutos en televisión, políticamente hablando, es el que ha venido ganando mayor cantidad de terreno, y eso tiene una razón de ser. Hasta el 10 de enero, Nicolás Maduro copaba toda la escena. Después del evento electoral de mayo, parecía un Nicolás Maduro vencedor, un Nicolás Maduro que venía a trocha y mocha a juramentarse indistintamente de las consideraciones que se podían hacer del evento electoral de mayo del año pasado. Pero a partir del 10 de enero, la figura de Nicolás Maduro empezó a ser banalizada con mucha rapidez en la opinión pública por distintos aspectos. Uno de ellos tiene que ver con la entrada de Juan Guaidó por Maiquetía después de todo ese conjunto de amenazas que se hicieron. Entonces, digamos, la figura de Nicolás Maduro ha quedado más como una figura institucional, cobra más minutos en televisión, inaugurando obras, haciendo consideraciones con respecto a la gestión de gobierno, y no son tantos los emplazamientos políticos. Distinto a Diosdado Cabello y distinto a Delcy Rodríguez, a Jorge Rodríguez y al canciller Jorge Arreaza. Y pero igual mantiene una estructuración dentro de lo que significa su matriz comunicacional, distinto a la oposición, que es mucho más espontánea. Digamos, estos mixers de lo que hablaba, de que hay personas que tienen 3 o 4 preferidos y los demás no, tiene que ver mucho también con las herramientas que utiliza la oposición o las narrativas que utiliza la oposición desde el punto de vista personal para tratar de incidir en la opinión pública. Vamos a cumplir con una pausa, Dorian, y al regreso vamos a seguir conversando sobre este tema, porque ahora hay que analizar qué viene para este 1 de mayo, que estaba planteada esas dos posturas, tanto del oficialismo como de la oposición venezolana. Ya regresamos con más de la emisión vespertina de su noticiero por mar. Estamos de vuelta con más de la emisión vespertina de su noticiero por mar, y vamos a seguir conversando entonces, Dorian, de lo que viene a partir de ahora. Vamos a hablar para la oposición venezolana, porque al menos, si nos recordamos, hasta este domingo, Juan Guaidó tenía planteado visitar Barquisimeto. Luego también mandó un mensaje que no pudo asistir a nuestra ciudad, que incluso mantenía reuniones en Caracas para lo que sería la movilización de este 1 de mayo. Y un discurso que se maneja también entre líneas en lo que puede ser la consecuencia de lo que pasó este martes 30 de abril. ¿Qué puede ahora hacer en la oposición venezolana, o cuál es ese en el mapa político que mantienen, al menos previniendo o sacando las suposiciones o hipótesis de lo que podría ser este miércoles, antes al menos de que tome el plan de acción del presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó? Con los eventos del día de hoy, creo que el centro, en lo más abstracto, el centro de la dinámica política en las dos vertientes, por el lado del oficialismo, va a ser cuidar los símbolos asociados al poder. Eso fue lo que vimos hoy, es decir, la convocatoria que hizo Diosdado Cabello fue a proteger ese símbolo de poder que conocemos todos los venezolanos como Miraflores. Y desde el punto de vista de la oposición va a ser tratar de que esa espontaneidad que los ha caracterizado por bastante tiempo permee con la suficiente contundencia en las estructuras de mandos medios de la Fuerza Armada Nacional. ¿Sí? Sí, lo que vimos hoy en lo más abstracto, reduciendo el análisis a lo más sencillo, es la protección de los símbolos de poder, ¿sí?, de cara al relato comunicacional, que es parte del constructo que conocemos como chavismo, y la oposición buscando que su accionar termine de permear en las estructuras que definirían la posibilidad de una transición. En medio, como se ha repetido en innumerables ocasiones, en medio pueden estar todas las opciones, ¿sí? Es decir, en este momento hacer precisiones acerca de lo que puede ocurrir, mira, no va a pasar esto o aquello, podemos correr el riesgo de hacer proyecciones malsanas. Pero lo que sí podemos adelantar
es que allí se centraron hoy los elementos de mayor fuerza de cada uno de los polos en el espectro político, y que en lo que viene en adelante la oposición buscará recolocar su postura dentro de las estructuras militares y por supuesto dentro de la opinión pública, y el oficialismo hará lo propio con los símbolos de poder a los que han estado asociados desde hace bastante tiempo. ¿Y tiene mayor contundencia entonces el discurso político, por lo menos del factor oficial, que hacían hoy para la defensa del Palacio de Miraflores, y que incluso en declaraciones que hacían para ya la tarde de este martes, en vigilia a la defensa de ese factor conocido como el Palacio de Miraflores, tiene mayor contundencia ese discurso del oficialismo a la de la oposición venezolana, que puede notarse durante gran parte de este día, como ellos insistían, mantengamos en la calle, quedémonos en la calle, pero hasta este momento tocaría esperar cuál es la posición Sí, el política. centro en donde pareciera que convergen las dos estrategias es que lo estratégico es la participación de la gente, ¿sí? Tanto desde la perspectiva chavista, que llaman a sus adeptos a cuidar Miraflores, que ya tenemos un precedente en anteriores ocasiones, que la protesta en Caracas se subió bastante de tono y llamaron a proteger Miraflores. La convocatoria no fue tan eficiente, es decir, fallaron los cuadros medios dentro del compuesto orgánico sociopolítico del proceso. Hoy, el día de hoy, vimos una concentración, los entendidos hablan de una cantidad no muy importante de personas, pero por supuesto que ahí también están los otros elementos asociados a la institucionalidad. Ya veíamos las declaraciones del fiscal general, y eso es lo que vamos a ver como apuesta comunicacional, todos los componentes institucionales en favor de una matriz de opinión que consolide una victoria circunstancial, victoria indistintamente de cómo lo considera la opinión pública, y desde el punto de vista de la oposición es precisamente restablecer de nuevo esa conexión de capacidad de movilización espontánea, pero la tiene, y una de las cosas que hay que decir es que frente a un adversario estructurado como el PSUV, indistintamente de las miles de fisuras que pueda tener, como toda estructura política tiene fisuras, es decir, no hay estructura política que no tenga fisuras por discordancias, por desacuerdos, por desafueros, pero son mucho más estructurados, y que la espontaneidad no es tan eficiente, o por lo menos lo que hemos visto en los últimos 20 años, es que la espontaneidad opositora ha sido eficiente en momentos electorales, 2 veces, en el intento de reforma constitucional y en las elecciones parlamentarias del 2015. Entonces, en este momento no se puede desestimar, o no deberíamos ser tan categóricos para desestimar ninguna de las opciones, precisamente por la incertidumbre. Es decir, hasta ahora la línea oficial ha mantenido un comportamiento propio de una estructura político partidista, pero no de una estructura institucional. Hace falta la cabeza que haga, digamos, el dimensionamiento. Y desde el punto de vista opositor hemos visto cómo han venido alineándose a el concepto Operación Libertad, que eso es otro de los elementos recurrentes en la oposición. La oposición es un poco más conceptual, ¿no? Al concepto Operación Libertad y todos esos elementos que están allí orbitando y que van a ser susceptibles de discusión. Seguramente se abrirán discusiones dentro de la oposición, porque es el comportamiento que hemos visto de forma reiterada, discusiones si fue efectiva, si no fue efectiva, en tanto se visualice la Operación Libertad como un punto en el tiempo. A mi modo de entender, sobre la base del análisis y del seguimiento que hago, tanto de métricas comunicacionales, de narrativas de los líderes de oposición y de las acciones, digamos, ya más orgánicas que tiene la oposición, lo que percibo es que el desarrollo de la estrategia sigue andando, que no ha sido lo suficientemente efectiva para cubrir las expectativas que se han creado en torno a la posibilidad de una transición política, pero que no deja de moverse. Y creo que es Juan Guaidó el catalizador, pienso que es Juan Guaidó el catalizador de esa estrategia, es decir, es el que tiene la capacidad de meterle el impacto anímico para que los sectores de oposición se movilicen, que tiene sus altos y sus bajos también, que cada movilización pareciera mostrar cansancio a la población, hastío, y no solamente por el tema de la movilización, sino entendiendo que estamos en una situación de crisis hiperinflacionaria que tiene que ver con la economía, de incertidumbre política, de incertidumbre social, y que, bueno, eso crea un caldo de cultivo no muy productivo. Y para ahondar ya con el tema en fijo de Estados Unidos, las declaraciones de John Bolton también enviaban un mensaje al presidente Nicolás Maduro, que
a mi parecer fue muy categórico y muy directo hacia la figura en política que mantiene el oficialismo. Sí. La figura de Estados Unidos, o tomando en cuenta la actividad del día de hoy, también pasa a un primer plano, o a una, al menos, si mantenían una posición protagónica, ahora podría ser muy importante, ¿no?, estas declaraciones o la acción que tomen luego de esas palabras de John Bolton. Mira, hay dos elementos que podemos sacar con pinzas sin el ánimo de descontextualizar las declaraciones de John Bolton. El primero es los señalamientos que hace hacia el presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Michael Moreno, hacia el ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López, y al director del GESIM. Porque, digamos, ellos son parte de esa cúpula política que acompaña a la matriz, a la coalición de poder que sostiene a Nicolás Maduro. Eso puede provocar, eso tiene un objetivo, eso tiene el objetivo de crear más divisiones, más fisuras, o por lo menos alertas dentro del seno del oficialismo. Mira, ¿qué está pasando? ¿Cómo esta persona hace estos señalamientos? Imagino que habrá, o yo lo haría así, yo lo sugeriría así, desarrollar una matriz de opinión para desplazar esta incertidumbre o estas dudas que deja la declaración de John Bolton con respecto de estas personas del oficialismo. Y el otro elemento que me gustaría rescatar de las declaraciones de John Bolton es lo que expresa al final de su intervención, cuando dice que de no darse las condiciones para una transición pacífica, constitucional, y que termine en un proceso electoral con las condiciones necesarias para poder ser considerado como tal, calificarán a Nicolás Maduro de dictador y actuarán en consecuencia. No sé hasta dónde llega el alcance, cada quien puede hacer sus interpretaciones, pero si revisamos los últimos 30 o 40 años de historia, en cualquier página web lo puede colocar en internet cómo ha sido la actuación. Lo que vemos es una subida de tono, diplomáticamente hablando, bastante alarmante para el país en general, ¿no? Ya en medio de búsqueda de negociaciones, de presiones económicas, ese espectro de influencia ha crecido bastante. Pareciera que no termina, bueno, pareciera no, efectivamente hasta ahora no termina de encontrar los códigos por medio de los cuales establecer un hilo transicional para un desenlace político que se ha pactado y llegar al momento electoral. Supone que crecerán las tensiones, crecerán las sanciones. Hasta ahora ya algunos cancilleres se han manifestado con respecto. Hay una recomendación que tenemos que hacerle a todo el mundo, es decir, trate de verificar toda la información que le llegue, de manera que no entre usted, no sea presa usted de falsas informaciones. Es decir, verifique todas las informaciones que tengan y tratemos de estar informados, pero informados de la mejor manera posible. Bueno, Dorian, cumplimos con el tiempo, agradecido una vez más por tu visita por Mar Televisión, en parte también de este mapa político que se figuró para este martes en 30 de abril, y tomando en cuenta ahora ese siguiente paso para este miércoles 1 de mayo. Antes de culminar con la presente ronda informativa, les recordamos, o bueno, podemos confirmarle que será reprogramado el ciclo de jazz de música oculta. Así lo comunicó el productor del evento, Omar Aguirre. Estén atentos a cuándo será la programación de este evento. Y también recordarle que y todas las informaciones las puede ver ampliadas en nuestro portal web www.promar.tv, también a través de nuestra cuenta en Twitter @notipromar. Quien tuvo el gusto de acompañarlos, Carlos Sardazaer. Nos volveremos a encontrar a las 8 de la noche en la emisión estelar de su noticiero Promar.